Bienvenido, mi querido hermano, a tu canal de testimonio. Gracias por estar suscrito en el canal y te pido que compartas los videos. Mis queridos hermanos, ustedes que escuchan los testimonios, si tú tienes un testimonio aquí adentro en tu corazón, por favor no te quedes callado. Estamos en unos momentos muy difíciles en donde el enemigo está abarcando terreno con los jóvenes, con los matrimonios, con todo. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de dar testimonio y de decir a todo el mundo que Cristo está vivo. ¿Sabías que tu testimonio puede salvar una o muchas vidas? Una persona que escuche tu testimonio puede cambiar su vida y puede llegar a los pies de Jesucristo. Por eso es importante que por favor llama. Aquí está mi número de teléfono. Mándame un mensaje y comparte tu testimonio. Lo escucharemos, lo editaremos y todo el mundo sabrá que Jesús tiene poder. Bueno, mis queridos hermanos, hay muchos testimonios muy interesantes como este que les voy a presentar a continuación. Este testimonio nos llega desde Orlando, Florida, y tengo en la línea en este momento a mi hermanito Miguel. ¿Cómo está mi hermano Miguel? Muy bien, mi querido hermano Arturo, bendecido por el Señor. Gloria a Dios, mi hermanito. Bueno, antes de comenzar su testimonio, voy a pedir que nos cuente un poquito, que nos diga más bien cuál es el nombre completo de usted, de dónde es originario y cuánta familia tiene por parte de su papá y de su mamá. Sí, mi nombre es Miguel Ángel Rojas y soy de Acapulco, Guerrero, México. Y soy el número 5 de 6 hermanos por parte de mi mamá en su primer matrimonio. Y en su segundo matrimonio, mi mamá tuvo cuatro hijos más con la segunda persona con la que se casó, el cual uno falleció y en total pues somos 9. Amén, mi hermano. Pues ahora sí, en este momento voy a dejarle el tiempo abierto para que le diga usted a todo el mundo lo que Dios ha hecho en su vida, cómo tuvo ese encuentro con el Señor. Por favor, narre en este momento su bendito testimonio que Dios le ha regalado. Adelante. Bueno, sí, vengo de una familia muy pobre. Eh, Mi mamá se quedó viuda a muy temprana edad. Yo no tengo muchos recuerdos de mi padre. Mi padre falleció cuando yo tenía la edad más o menos, no sé, 5 o 6 años. No tengo muchos recuerdos de él. Eh, Mi madre pues se quedó con 6 hijos y empezó una vida bastante difícil después de que papá murió. Y al transcurso del tiempo se enamoró de una persona al cual pues le prometió ayudarla, sacarla adelante con todos los muchachos que ella tenía. Y bueno, mi mamá, yo creo, no sé si se enamoró de él o tal vez me- por la necesidad de tantos hermanos que éramos, pues se juntó con él y empezó una vida a vivir con él. Pero este, mi padrastro, que se convirtió después en ser mi padrastro, pues tenía un problema de alcoholismo, tomaba mucho y en su alcoholismo pues perdía a veces la cabeza. Cuando llegaba a casa se portaba grosero, en muchas ocasiones pues la maltrató, la golpeaba y en muchas ocasiones yo miré eso. Yo tenía la edad más o menos como de, pues, ¿qué sería? No, no recuerdo muy bien ya, hace 7, yo tenía como 7, 8 años tal vez. Y pues yo miraba ese maltrato. Y muchas veces pues también tenía que vivir asustado porque era un jovencito y mi mamá ya había tenido pues hijos con él. Ya tenía a mi hermano que el primero y luego después tenía otro hijo más y ya había nacido el tercer hijo. Ya totalmente eran los 4 que él tiene. Los 4 que pues había engendrado con mi mamá. Pero era bien difícil, era una vida muy difícil porque era una vida llena de violencia, llena de prejuicios. Ah, él es una buena persona, era una buena persona cuando él estaba en fisio, él siempre era una linda persona. El problema era cuando él tomaba, cuando él llegaba, era cuando se transformaba en otra persona. Y pues a mí nunca me gustó que maltratara a mi mamá y que le diera esa vida miserable. Mis hermanos crecieron, los mayores, y a muy temprana edad se fueron de la casa
porque no sé por qué, no sé si sería por la violencia que había o sería porque pues nos hizo falta ese padre que se fue a corto tiempo. No sé por qué ellos se fueron de la casa dejando a mi mamá sola y como yo era el más pequeño de ellos, yo y una hermana, pues éramos los más chiquitos, pues nos quedamos con mi mamá, pero ya los mayores ya habían abierto sus alas y habían volado del hogar y muy poco se daban cuenta de lo que sucedía. Ah, en ese paso del tiempo, en ese paso transcurso de ese tiempo, pues yo me tocó vivir toda esa pesadilla de maltrato y muchas veces pues también cuidar a mis hermanos, los que ya eran mis medios hermanos por parte de mi padrastro. Había momentos en que cuando él se ponía violento, a mí me tocaba esconderme, llevármelos y esconderme con ellos, porque mi mamá siempre me decía, cuando tú veas que yo estoy peleando con él o algo, tú llévate a tus hermanos, porque no quiero que él les vaya a pegar o vaya a ser grosero con ustedes. Para eso, pues tenía mi hermanito, el último de él, que eran cuatro, el último era el más pequeño. Ese niño era un niño muy lindo, el cual pues era el más chiquito y siempre me costaba a mí cuidarlo, esconderme con él para que él no mirara lo que sucedía en casa. Pero en una ocasión, eh, donde vivíamos, había muchos alacranes, era una ciudad, un lugar donde vivíamos que se producía mucho el alacrán y en una madrugada un alacrán le picó en el cachete, casi en la mejilla. Y nosotros no sabíamos qué era lo que pasaba, y mi mamá no sabía, como ese niño siempre lloraba, no sé por qué, pero él siempre lloraba, él de todo lloraba. A mí me costaba mucho trabajo siempre mantenerlo contento y siempre lo mantenía yo jugando para que él no llorara tanto. Yo no entendía por qué él lloraba por todo, pero yo no lo entendía por qué. Y esa mañana pues le ocurrió eso y él empezó a llorar, a llorar, a llorar y mi mamá no sabía por qué. Como él siempre lloraba, nosotros no pusimos atención a eso, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Pero ya al amanecer, y no sé si serían las 6 de la mañana o tal vez no recuerdo bien porque pues hace mucho tiempo que sucedió y mi mamá en su desesperación lo llevó al doctor para ver si era que le dolía algo, decía ella, o qué era lo que había pasado. Y cuando ella lleva a ese niño al doctor, tenía que caminar casi 1 hora y media para llegar donde vivíamos, no había doctor y tenía que caminar como 1 hora y media para, para llegar al doctor. Y cuando llegó al doctor, pues lo examinaron, qué era lo que tenía, qué era lo que estaba pasando y allí se dieron cuenta. Le encontraron el piquete del alacrán en la mejilla y el doctor dijo que el veneno le había subido directamente al cerebro. Yo recuerdo que ya eran como las 9 de la mañana o tal vez las 10 cuando mi mamá llegó con mi hermanito en los brazos. Y cuando ella llegó con él en los brazos, yo lo vi y cuando lo vi me alegré porque él regresó a verme y estiró sus manos para saludarme. Y allí en ese momento que estiró sus manos, allí se le murió a mamá en los brazos. Cuando yo vi aquello y vi que mi mamá empezó a llorar, y empezó a desesperarse, empezó a implorarle a Dios que le regresara a su hijo. Yo quería tener vida en las manos para regresarle a mi hermano, a mi madre. Mi madre había sufrido mucho y yo había mirado todo su sufrimiento y yo sentía que eso ella no se lo merecía. Mi padrastro se iba a trabajar y como tenía problemas con el alcohol, a veces se iba y a veces llegaba al tercer día o al segundo día y los días que llegaba pues estaba en casa y tomaba y tomaba y no hacía más que eso. Y ese día, precisamente esa noche, se había ido a trabajar durante el día y al amanecer pues no estaba ahí porque se había quedado por allá y lo primero que a mí se me vino a la mente
es que posiblemente se había quedado bebiendo y mi mamá también pensó lo mismo porque eso era lo que siempre hacía. Y entonces mi mamá cuando eso sucedió, pues me mandó, me dijo, ve a buscar a tu papá, dijo, ve, búscalo donde quiera que lo encuentre y dale la noticia, dile que tiene que venir rápido a casa por lo que acaba de suceder. Y a mí me entró un odio, hermano, a mí me entró un odio bien profundo, bien, que no sabía, no sé, un odio que yo sentía hacia él porque él nunca nos puso atención, en ese tiempo él nunca nos ponía atención, él siempre metido en su vicio, él siempre con los maltratos, nunca se preocupó por nosotros, nunca se preocupó por mis hermanos y sobre todo por él, que era el más chiquito, nunca nos dio, les dio un cariño, nunca los entendió, nunca los abrazó como sus hijos, nunca tuvo tiempo para eso. Y yo miraba todo ese maltrato y yo de por sí ya sentía un resentimiento contra él y ya sentía que no era una persona buena. Y cuando mi mamá me dice ve a buscarlo, yo sentí en el corazón, yo dije, sí, lo voy a ir a buscar, pero lo voy a ir a buscar para matarlo, donde quiera que lo encuentre, lo voy a matar porque él es el culpable por la muerte de mi hermanito, por no estar aquí y cuidarlo como debe de ser, como padre que es. Y yo me fui, hermano, hacia el puerto donde él trabajaba y había una hilera de cantinas, yo iba cantina por cantina buscándolo. Yo me imaginaba en mi mente y en mi corazón que lo iba a encontrar doblado en una mesa, borracho, dormido. Yo dije, si lo encuentro en una mesa durmiendo, allí donde esté, ahí le voy a quebrar todas las botellas que tenga en la mesa, en la cabeza, para que de una vez ya acabe con su vida. Yo tan solo tenía 9 años, hermano, tenía 10, como 10 años tenía solamente, y ya el rencor, el resentimiento y el odio ya habitaban en mi corazón. Cuando yo lo busqué y no lo pude encontrar en ese tiempo, no lo pude encontrar. Lo que hice fue ir a buscar a uno de sus hermanos que también trabajaba cerca donde él trabajaba, y ahí le dejé la noticia. Le dije al hermano de él, que era mi tío, le dije, avísele y dígale lo que sucedió en casa, que mi hermano acaba de morir y que mi mamá lo está necesitando en casa. Tiene que ir inmediatamente. Y me vine, me vine a casa y cuando llegué a casa, pues mi mamá me miró que llegué y que él no llegaba y me dijo, ¿dónde está? ¿No lo encontraste? Le dije, no lo encontré por ningún lado. Ya eran más o menos como las 3 de la tarde. Yo me había aventado como 4 o 5 horas buscándolo y no lo pude encontrar en todo el puerto. Y mi mamá, cuando llegué y me vio que él no venía, se estremeció. O sea, mi mamá estaba destrozada, no sabía qué hacer. Y yo me le arrimaba a mi hermano ahí donde estaba en la caja y yo le hablaba. Yo sentía en mi corazón que mi hermano estaba dormido y que él iba a despertar, porque yo le hablaba, yo siempre hablaba con él y me estaba muy apegado a él. Y yo le hablaba, le decía, hermanito, levántate, vente, mira, vamos a ir a jugar. A él le encantaba ir a jugar, vivíamos cerca de la playa y a él le encantaba ir a la playa a jugar y nosotros vivíamos cerca. Y le decía, mira, manito, párate, ya levántate, vamos a ir a jugar. Pero mi mamá me decía, no, es que no se va a levantar. Yo decía, sí, él está dormido, solo está dormido, él se va a levantar. Pero nunca se levantó, hermano. Y allí creció un odio hacia mi padrastro, allí creció un odio que yo lo odié por mucho tiempo lo odié por todo el maltrato que le había dado a mi madre y por todo lo que había pasado con mi hermano. Y yo le decía, mamá, ¿por qué no lo dejas? Por qué no nos vamos y buscamos una vida para nosotros y tratamos de que sea una vida diferente? Mi mamá decía, no, mi hijo, él va a cambiar, él un día va a cambiar, él un día va a dejar su vicio y él va a ser otra persona. Solamente ten fe, ten paciencia. Y mi mamá siempre tenía esa fe y se la pasaba lavando ajeno, iba y le lavaba la ropa a las personas para que le dieran un peso para ganarse un centavo, porque nunca teníamos dinero. Mis hermanos ya se habían ido y habían caído en el vicio de la droga, del alcohol. Mi mamá iba, los buscaba y les pedía que la ayudaran y mis hermanos nomás se enojaban con ella. Y yo siempre le decía, mamá, a veces la encontraba llorando y yo la abrazaba y le decía, mamá, cuando yo crezca, yo te voy a dar todo lo que tú te mereces porque tú eres una reina. Tú te mereces todo lo mejor. Tú no deberías de sufrir porque aquí estoy yo. Yo voy a crecer, mamá. Ahorita no puedo, pero voy a crecer.
A la edad de 10 años empecé a trabajar, empecé a arrimarme con personas mayores y empecé a trabajar y ganaba dinero. Y con ese dinero pues le daba un poquito a mamá y de allí compraba libros, compraba para que mis hermanitos los más chiquitos fueran a la escuela. Y si compraba un lápiz para mí, compraba uno para ellos. Si compraba un cuaderno para mí, compraba uno para ellos. Eran dos hermanitos que iban conmigo a la escuela y me los llevaba. Y mi mamá siempre trabajando y luchando, esforzándose por tratar de salir adelante. Y eso sucedió, fue así una vida bien miserable a la edad yo de 14 años. Cuando yo llegué a cumplir los 14 años, conocí a una muchacha. A mí nunca nadie, mi madre nunca tuvo tiempo para darme un abrazo, nunca tuvo tiempo para darme un consejo, porque ella trabajaba duro, trabajaba bastante duro para nosotros. Y conocí a una muchacha que era mayor que yo y allí, entre una travesura de locura, tuve relaciones con ella. Ella quedó embarazada y se embarazó del primer muchacho. ¿Y qué hacía yo? ¿Qué hacía yo si solamente tenía 14 años? No sabía qué iba a hacer, el mundo se me vino encima y empecé a tratar de hacer una vida con ella. Empecé a tratar de hacer una buena vida con ella y empezar a tomar mi responsabilidad. Pero era un joven, era tan solo un muchacho, no sabía de responsabilidad y mi relación no funcionó, nos juntamos, vivimos 6 años juntos y en esos 6 años, pues después del primer hijo vino el segundo, tuve 2 hijos con ella, pero nuestra relación no funcionó porque yo en plena juventud, en plena edad, ah, no sabía cómo llevar ese matrimonio, no estaba preparado para eso, no estaba yo, no, en verdad que no sabía cómo superar esa situación. Y sucedió que pues al final terminamos divorciándonos, nos dejamos, nos separamos. Nunca nos casamos, simplemente estábamos juntos y nos separamos. Entonces ella para vengarse de mí se llevó a mis niños. Yo amaba y amo mucho a mis hijos. Y yo los buscaba, los niños iba, los buscaba, a veces y ella me los escondía porque ella decía que de esa manera ella se iba a vengar de mí. Y cuando yo los encontraba a veces en la calle, yo les hablaba y ellos me ignoraban porque me decían, no, es que mi mamá se enoja si nosotros hablamos contigo. Y yo les decía, pero ¿por qué? ¿Por qué eso tiene que pasar? ¿Por qué eso tiene que ser así? ¿Por qué no? Si ella y yo no nos entendimos, ustedes no tienen la culpa. Y ella me decía que no. Y ellos decían, no, no, es que mi mamá dice que no, pues no podemos hablar contigo. Y empezó ese odio hacia esa persona, hermano, tanto odio que yo sentí que un día, un día, en una de tanto, tanto y tanto dolor, un amigo me invitó a tomar y me fui a tomar, empecé a usar el alcohol. Y cada vez que me emborrachaba me acordaba de mis hijos y lloraba mucho por ellos y los buscaba y al darme cuenta que ellos no me daban la oportunidad de acercarme, me entró un odio hacia esa persona, yo quería matarla. Por mi mente pasaba, decía, yo voy a ir, la voy a matar y me voy a llevar a mis hijos. Me los voy a llevar porque no voy a poder vivir sin ellos. El hecho que ella y yo no nos hayamos entendido, ellos no tienen por qué pagar nuestras culpas. Y siempre sentía ese odio así. Ya le digo, a esa edad de 14 años, pues ya el odio ya lo traía desde antes por las cosas que mi madre había vivido. Y en una ocasión yo le comenté a mi mamá y le decía todo eso que sentía y mi mamá dijo, no, mijo, Dios te libre de un día hacer eso porque ¿qué le vas a decir a tus hijos mañana pasado cuando ellos te pregunten qué fue lo que pasó con su mamá? ¿Qué les vas a decir? Yo le decía, es que mamá, es que no puedo, ya no aguanto este dolor, ya no lo soporto, no puedo estar lejos de ellos. Y yo le ayudaba, le llevaba dinero a ella, pero ella nunca le decía a los niños que yo le llevaba cosas que yo le daba o que yo le daba a ella para los niños. Ella nunca le decía, ella sembró siempre una mala imagen de mí en ellos. Pero yo nunca les hablé a ellos mal, nunca les dije, y hasta la fecha yo nunca les he hablado mal de su mamá, ni de todo lo que nosotros vivimos. Pues un día me emborraché de nuevo y fui a buscarla con la intención de hacer lo que siempre había pensado, matarla.
Pero un amigo me encontró en el camino y me regresó y me dijo, no, tú estás loco, tú no puedes hacer eso. Tú estás loco, dijo, mañana te vas a arrepentir de eso. No hagas algo que vas a destruir tu vida para siempre. Y ahí yo lo entendí, dije, sí es cierto. Yo tenía un amigo que era muy cercano a mí y que él se había venido para acá, para Estados Unidos. Él estaba acá ya trabajando en Estados Unidos. Y cuando él me llamaba, y una vez me llamó, yo no estaba, pero le contestó a mi mamá. Y ya mi mamá le platicó lo que yo estaba pasando y ya él le dijo, ¿por qué no me lo manda para acá, para Estados Unidos, para que a él se le olvide eso y tal vez también se aleje del alcoholismo antes de que se pierda más? Y mi mamá dijo, pues sí, tiene razón. Y una noche yo llegué y mi mamá me comentó lo que habían hablado. Y yo le dije, mamá, es que yo nunca, yo le había hecho una promesa a mi mamá, que yo nunca me iba a alejar de ella, que yo nunca le iba a dejar sola, como habían hecho mis hermanos. Yo le dije, mamá, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca me voy a ir de tu lado, siempre voy a estar contigo, yo te voy a cuidar. Yo voy a dar todo lo mejor de mí mientras yo viva, yo voy a dar todo lo mejor de mí para que tú estés bien. Y ese día mi mamá me dijo, con todo el dolor de mi corazón, hijo, pero yo prefiero que tú te vayas para el norte antes de que tú vayas a cometer una locura aquí, porque eso sí yo no lo voy a soportar. He sufrido mucho, pero tal vez mirarte en la cárcel o tal vez que alguien más te lastime, mejor, dijo, 1000 veces yo prefiero que te vayas. Y aún recuerdo el día en que tomé la decisión para venirme para acá, para Estados Unidos. Pero antes de eso, pues el alcoholismo me tenía bien atrapado, bien atrapado. Y antes de venirme, pues yo me despedí de los amigos que tenía allá. Recuerdo que nos fuimos un día según nosotros, ellos que me querían despedir, que porque yo me venía para el norte y que no sabía si iba a volver. Entonces ellos me quisieron despedir y fuimos a tomar, nos fuimos a unas cantinas a tomar y ahí tomamos, éramos como unos 8. Pero yo no sabía que en medio de ellos había uno que era homosexual, había uno que era, pues le gustaban los hombres. Y ese día yo tomé, recuerdo que tomé muchísimo, muchísimo, tanto que llegamos a la casa de un amigo. Me acuerdo que llegamos a la casa de ese amigo y él me dijo, duérmete de ahí, métete al cuarto y échate un sueño, me dijo él. Y yo le dije, está bien, digo, me siento tomado, voy a descansar un rato. Y yo me metí al cuarto a dormir. Pues ahí me quedé dormido, hermano, ahí me quedé, por eso sí que no tomé conciencia de mí. Cuando yo despierto, cuando yo despierto, esta persona estaba encima de mí. Esta persona estaba encima de mí, abusando de mí. Y yo no podía creerlo. Yo salí corriendo de ahí, lo empujé, lo saqué de ahí, salí corriendo y me fui a mi casa. Y llegué a mi casa y yo podía sentir su aliento. Me metí a bañar y yo tallaba mi cuerpo, lo tallaba con el estropajo para arrancarlo de ahí, porque yo sentía que estaba ahí. Cerraba los ojos y yo sentía su aliento sobre mí. Y por más que me bañaba y me tallaba, me ponía jabón, no sabía qué ponerme en el cuerpo, yo lo sentía ahí. Y sentí un odio, hermano, sentí un odio más grande todavía, que ahora sí era motivo para matar a quien se me cruzara enfrente. No me importaba ahora sí, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que toda mi vida he vivido una vida miserable? Y ahora me sucede esto. Y nunca se lo conté a nadie, nunca se lo platiqué a nadie, ni siquiera a mi madre. Solo le dije a mamá, mamá, háblale a mi amigo y dile que yo necesito irme ya, tengo que irme ya antes de cometer un error. Háblale y conéctate con él y dile que yo me voy ya. Si me va a ayudar para irme para Estados Unidos, que ya, yo necesito irme pronto. No puedo durar más días aquí. Y este amigo sí me correspondió, me mandó el dinero suficiente para que me viniera. Y me vine. Y cuando yo llegué aquí, hermano, pues empecé una vida llena de dificultades, porque no es fácil cuando uno llega aquí sin conocer a nadie. Empecé a trabajar, empecé a ganar dinero, empecé a meterme con mujeres.
mujeres y mujeres. Dejaba una y ella agarraba otra y me daba la oportunidad de tener una y dos juntas, no me importaba. Pero es que no era, en sí no era el sexo que yo buscaba, hermano, no era el sexo. Yo buscaba que alguien me dijera que me amaba. Yo buscaba que alguien me dijera que yo era importante, que yo valía, que yo tenía un valor. Eso era lo que yo buscaba. Yo buscaba el cariño, el amor que nunca había tenido. No era en realidad el sexo. Pero me hice adicto a la pornografía también. Aquí empecé a tomar más todavía, aún todavía más y más. Y me hice adicto a la pornografía. Yo compraba videos pornográficos, revistas pornográficas, las llevaba a mi trabajo y se las repartía a mis amigos después de que yo las veía y las leía. Y esa era mi vida. Me convertí muy peleonero. Cualquier persona que se me ponía enfrente quería pelear, no me dejaba humillarme por nadie. Después de lo que me había pasado con aquel homosexual, no dejaba que nadie se me arrimara, desconfiaba de todo el mundo. Mi vida estaba dando un cambio bien difícil. Hasta que un día, hermano, yo después de estar trabajando en mi trabajo, había un hermano que era un hermano pentecostal y él siempre venía y me hablaba de la palabra de Dios. Y él me hablaba del amor de Dios, él era pentecostal y hablaba tan lindo del amor de Dios que cada vez que me abría las escrituras, yo sentía en mi corazón que latía, yo sentía que mi corazón ardía de emoción, pero por mi terquedad, por mi falta, yo siempre le contestaba de mala palabra y lo tiraba loco, me burlaba de él. No, en sí no escuchaba la palabra que él me decía. Lo tiraba yo como loco, aunque yo sentía que la palabra me entraba y yo sentía lindo cuando lo escuchaba, pero yo no lo tomaba en serio. Y así pues empezó eso hasta que conocí a una gran mujer, conocí una gran persona que ahora es mi esposa. Ella trabajaba en un restaurante, ella trabajaba en un restaurante y yo iba mucho a ese restaurante y ahí la conocí. Me enamoré de ella, pero nunca le hablé, nunca le hablé ni me le acerqué ni nada, simplemente me gustaba. Y siempre iba yo al restaurante con ese motivo, simplemente nomás para verla, para hablar, para verla, porque no hablábamos tampoco, pero sí para verla. Y, y cuando Dios tiene un destino en tu vida, Dios sabe, Dios es perfecto, Dios hace las cosas perfectas y como usted sabe que aquí en Estados Unidos todos compartimos rentas con otras personas para salir adelante, para ayudarnos con la renta y con los biles. Pues esta muchacha llegó a rentar conmigo después de que yo ya la conocía, después de que yo ya sentía un amor por ella, llegó a rentar conmigo y allí tuve la oportunidad de platicar con ella, invitándola a salir y hacer una vida con ella. Y esta muchacha me correspondió, hermano, sí me correspondió y empezamos a salir juntos, nos hicimos novios, después nos juntamos y nació mi primer hijo. No nos casamos tampoco porque yo decía que no valía la pena un papel, que un papel no hacía diferencia, que un papel no era importante, decía yo, esa era mi forma de pensar. Y mis ideas con ella también decía, a lo mejor esta igual que la otra, a rato me va a dejar, se va a ir y para qué casarme, mejor así, no, y si a rato se quiere ir que se vaya, no me importa, me busco otra, decía yo. Por eso no quería casarme con ella. Llegó el momento en que pues nació mi primer bebé y todo bien, adelante, fue maravilloso. Yo seguía en mi vicio. En mi casa me juntaba todos los fines de semana con los amigos. Había muchos amigos que yo tenía que me seguían porque todos los fines de semana llenábamos las hieleras de cerveza. Tenía yo una mesa de billar, jugábamos baraja, apostábamos y eso eran mis amigos. A veces para que ellos no se fueran, yo ponía a mi esposa a cocinar para todos ellos para que no se fueran. Se quedaban ahí conmigo hasta el amanecer tomando. Y había unos hermanos que siempre me decían, Miguelito, tú eres un gran hombre, tú eres un amigo, tú eres un hermano, yo te quiero mucho, me decían y me abrazaban. Y eso a mí me hacía sentir grande, sentía que yo la podía. Sentía que ahora sí por fin yo había encontrado una familia que me amaba.
Y así era mi vida, siempre. Y llegaba de mi trabajo y lo primero que hacía era pasar a las tiendas a comprar cerveza para llegar a mi casa y tomar. Eso era lo único que sabía hacer, tomar todas las tardes saliendo de mi trabajo. Hasta que pasó el tiempo y después nació mi segundo bebé. Mi esposa se embarazó y nació mi segundo bebé. Ya después de años, ya después de 6 años, pues nació el segundo. Y ya la cosa se ponía más difícil. Y yo decía, no, decía yo entre mí, ya tengo que pensarlo porque ya ahorita ya 2 hijos, ya dejé 2 hijos allá y 2 hijos acá, ya qué voy a hacer con tanto. Si esta mujer no, a rato mañana pasado me deja, ¿qué voy a hacer yo con esos dos? O sea, otros dos tirados por acá. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, decía. Hasta que un día, hermano, en mi trabajo, apareció otro compañero de trabajo. Ya teníamos como 3 años trabajando juntos y como yo era peleonero entre mi borracheras y todo, este hermano yo lo odiaba. Yo sentía un gran odio por este hermano. Él nunca me faltó al respeto, nunca me dijo una mala palabra, nunca se metió conmigo porque me conocía como era yo de grosero. Pero yo no sé por qué lo odiaba tanto, no sé por qué es que yo sentía ese odio hacia él. Hasta que un día, después más o menos como de 3 años trabajando juntos, un día nos juntamos en el comedor. Y cuando él se sienta enfrente de mí, yo me le quedo mirando. Y yo veo que él saca su lonche, se sienta, cierra los ojos, abre sus brazos y empieza a orar. Y yo me le quedé mirando. Y yo dije dentro de mí, mira este hipócrita. O sea, con malas palabras. Yo dije malas palabras. Dije, mira este hipócrita. A lo mejor ha de ser hasta testigo de Jehová. Dije, pa' colmo, dije entre mí. Pero no sé por qué, hermano. No sé por qué fue que yo me atreví a preguntarle. Y le dije, ¿tú vas a la iglesia? Y él me dijo, sí. Dijo, ¿tú no vas? Le dije, no. Le dije, sí voy. Le dije, a veces, cuando puedo, digo, a veces voy. Y ella me dijo, no, dijo, deberías de ir. Es muy hermoso ir a la iglesia. Es muy hermoso estar en comunión con Cristo. Dice, ¿nunca vas a la misa? Le dije, sí voy, a veces, de vez en cuando. No siempre voy, pero a veces voy. Me dijo, mira, nosotros tenemos un grupo, tenemos un grupo, me dice, y nos reunimos todos los lunes a las 7 de la noche. ¿Por qué no vas con nosotros? ¿Por qué no vas? Yo te invito. Y yo le dije, ¿un grupo? Dice, sí, dice, ¿tú nunca has hablado de los grupos que hay en la parroquia? Le dije, no, la verdad que no. Me dijo, bueno, este grupo es del movimiento Juan 23, me dijo, ¿por qué no vienes conmigo? Dijo, nos reunimos y hablamos, compartimos la palabra y convivimos como hermanos, ¿por qué no vienes? Y yo le dije, sí, ¿por qué no? Me dijo, sí vas, me dijo, sí vas. Le digo, sí, yo me acuerdo que ese día era como un día miércoles. Dice, es el lunes va a ser. Dice, el lunes yo te voy a recordar, dice, para que vengas conmigo. Le digo, bueno, sí, está bien, ¿por qué no? Digo, no pierdo nada, total, si no me gusta ya no voy. Y le dije yo, me dijo él, no, pues sí, claro, claro, estás en todo tu derecho. Y llegó el lunes, hermano, y en la mañana este hermano vino y me dijo, Miguel, no se te olvide que hoy en la tarde nos toca estar reunidos en el grupo. Te voy a esperar cuando salga para que nos vayamos juntos. Y a mí me daba un coraje que este hombre me regresara a ver, a mí me daba un coraje que este hombre me hablara. Y ahora me estaba hablando ahí y ya a mí me daban ganas de decirles, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a ningún lado contigo. Es más, no me gusta ni que me hables. Pero si hay algo que le agradezco mucho a mi madre es que ella me enseñó que un hombre cuando da su palabra, cuando dice sí, tiene que hacer valer su palabra. Y yo le había dicho que sí, iba a ir, ahora no me podía echar para atrás. Y yo le dije, no, sí, yo voy a ir, y digo, yo voy a ir contigo. Le digo, ok, entonces se llegó ese día, hermano, y en la tarde yo llegué a mi casa, no compré cerveza ese día porque iba a ir al grupo, y llegué y me vestí, mi esposa me dijo, ¿dónde vas? Y le digo, no, me invitaron a un grupo, que un grupo de no sé qué. Digo, voy a ir a ver qué hay ahí. Y dijo mi esposa, ¿estás loco? ¿Cuál grupo?
Le dije, no sé, digo, un amigo, compañero del trabajo me invitó a un grupo que no hacen no sé qué cosa. Voy a ir a ver qué encuentro, le dije. Y ya mi esposa se quedó ahí como en suspenso. Y llegué yo a este grupo y cuando llego al grupo había un hermano que estaba compartiendo el evangelio allá enfrente. Y un hermano que estaba hablando fuerte. Estaba hablando fuerte en su tema, estaba dando el tema y lo estaba dando muy fuerte. Y decía que nosotros los católicos, que nosotros los católicos estábamos juzgados como hipócritas, que mucha gente nos juzga que somos hipócritas. Y yo decía, yo estaba atrás, yo me estaba riendo atrás. Y yo decía, sí es cierto, todos son una bola de hipócritas, como ese que me invitó, decía yo entre mí. Me daba gusto, me estaba dando gusto que el hombre estaba diciendo eso. Yo decía, sí es cierto, todos son hipócritas. Aquí todos estos son más, es más, estos son más borrachos que yo. Decía yo allá atrás, hermano. Y el hombre siguió con su tema y siguió con su tema. Y no sé por qué, pero me gustó ese tema. Y al siguiente lunes yo estaba ahí. Y al siguiente lunes yo estaba ahí. Y duré como tres meses siguiendo frecuentemente todos los lunes hasta que un día se llegó el día de hacer un retiro cerrado. Y este hermano que me invitó me dijo, mira, viene el retiro, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? Y yo le dije, pero ¿qué hacen allí o qué? Y me dice, no, dijo, ahí te hablan de la palabra de Dios, te atienden muy bien, no vas a hacer nada, te van a tratar como un rey, como el príncipe que eres. Así me empezó a decir. Y yo le dije, pero es que esto no es para mí, yo nomás vine porque me gusta oírle, pero yo que no es, como que no es para mí. Me dijo, claro que es para ti, es para todos. Jesús vino y murió en la cruz, no murió solamente por mí, sino murió por ti, por tu esposa, por tus hijos, por tus padres. Él murió por todos, o sea, esto es para ti también. Entonces le dije, no sé, déjame pensarlo, a ver si me animo. Y dijo, no, te voy a llenar la aplicación, solamente fírmamela. Le dije, no, es que no puedo. Dice, pero ¿por qué no? Le dije, no, es que yo me la paso muy ocupado. Yo no quería ir. Porque cada vez que salía yo de esa reunión, pues a pesar de que la palabra me tocaba, a pesar de que la palabra me gustaba, salía de ahí derechito a la tienda a comprar el 24 de cervezas y llegaba a mi casa y mi esposa se burlaba de mí y me decía, vienes de la iglesia ya que pasaste, pues vienes con tu cartón de cerveza todavía. Me decía, tú no tienes arreglo. Le digo, no, pues si yo nomás voy a oír, yo no voy a comprometerme con nadie. Le dije, nomás voy porque tengo curiosidad. Y así, hasta que se llegó el día de retiro y el hermano me dijo, mira, ¿sabes qué? Ya el retiro ya está aquí a la puerta, mantente en oración, yo quiero que tú vayas, te va a encantar, créeme, si no te gusta, pues me puedes reprochar todo lo que tú quieras, pero ve, date la oportunidad de hacer este retiro. Digo, bueno, voy a ir, pues está bien, yo voy a ir. ¿Por qué le dije que iba a ir? No lo sé, hermano, no lo sé, y como le digo, pues mi palabra como hombre siempre ha valido. Y pues ya le dije, pues llegó el fin de semana que tenía que ir a ese retiro y ya me había rajado, ya no quería ir, ya no quería ir. Porque todos los viernes yo me reunía con los amigos a tomar, a jugar baraja, nos la pasábamos supuestamente bien, hacíamos carne asada y todo, se me juntaba el montón de gente en mi casa allí y pues no podía dejar, yo no quería dejar eso. Estaba bien metido en eso, no lo quería dejar. Hasta que, bueno, empecé y llegó el tiempo del retiro y me fui. Me despedí de mi esposa no podía creerlo. Dijo, ¿dónde vas? No puedo creer que vayas a esto. Digo, sí voy a ir, voy a ver qué pasa. Y ya luego veo a ver qué hago con mi vida. Pero más que nada, hermano, fui porque mi vida estaba vacía. Yo sentía una vida vacía, a pesar de que yo tenía un buen trabajo, a pesar de que todo me iba muy bien, a pesar de que tenía muchos amigos ahí, entre comillas, yo me sentía vacío. Había momentos, había momentos en que yo no sabía ni de dónde, ni cómo, ni cuándo. Me entraba una tristeza que me ponía a llorar como un niño. Me encerraba, me encerraba en el baño y ahí lloraba como un niño. No sabía yo ni por qué. A veces me sentía solo, a veces me sentía vacío, a veces sentía que no merecía ni siquiera tener una familia, me sentía miserable. Y fui a ese retiro con esa intención, digo, bueno, a lo mejor se me quita todo esto que siento, porque de qué me sirve tener todo si no siento paz en mi corazón. Yo quiero sentir paz en mi corazón. Yo quiero estar
estar bien con mi familia. Quiero, ya no quiero sentir todo este odio porque aún todavía pues mi batalla con mis hijos, mi batalla con la ex que pues no me dejaba verlos, no podía, estando acá en Estados Unidos, menos los vi, menos me comunicaba con ellos, a pesar de que les mandaba dinero y a través de mi madre se los hacía llegar, ella nunca les hablaba a ellos de mí, y todo eso me traía, me tenía herido, me tenía bastante molesto y lleno de odio, lleno de rencor. Y pues acepté ir a ese retiro. Cuando yo llegué el viernes a ese retiro y empezaron a dar la primera charla, yo dije dentro de mí, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Vine a oírle la boca a este? Ahorita yo estuviera allá en mi casa, allá con mis amigos, allá jugando billar, jugando barajas, tomándome una cerveza bien fría. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Esto no es para mí. Yo dije, no, yo me voy de aquí. Esto no es para mí. Yo me voy ahora mismo de aquí. Y empezaron las charlas y empezaron las charlas y no, yo testarudo. Pero al final no sé por qué fue que me quedé. Al final me quedé, terminé las charlas de todo ese viernes en la noche y amaneció el sábado. Amaneciendo el sábado, pues nos levantaron temprano a primera hora para el desayuno y me molestó, eso me molestó muchísimo. Yo dije, yo ni en mi casa me levanto tan temprano, mira, vine aquí, que me dijeron que me iban a atender como un rey, como un príncipe, y mira ya, tan temprano levantarme, no, esto, no, es más, ahorita le voy a llamar a mi esposa para que venga por mí, porque eso no es para mí. Renuente, hermano, renuente con ese retiro. Y empezó el retiro a temprana hora de la mañana. Recuerdo bien que para las 10 de la mañana entró un hermano, un señor mayor, y dio una charla, dio una de las prédicas. Y en esa prédica ese hombre habló con una fuerza, con un poder que me sacudió, que me estremeció, que por primera vez yo estaba sintiendo algo dentro de mí, que por primera vez sentí que esa charla que le había dado era para mí y por momentos sentía yo que alguien le había contado mi vida a esa persona y que esa persona me conocía. Y yo decía, no será que mi esposa estará por aquí, vendría a contarle toda mi vida a este hombre? Yo dije, no puede ser que ella haya venido, pero digo, no creo porque ella no sabe dónde estoy. O cómo, ¿quién le dijo a este hombre toda mi vida? Y ahí yo ya había sentido algo, hermano. Para las 12, para la 1 de la tarde, llegó otro hermano que dio otra prédica. Y allí, hermano, por primera vez en mi vida, estaba sintiendo la presencia de Dios. Por primera vez en mi vida estaba conociendo el inmenso amor de Dios. Porque cayó un fuego sobre mí. Un fuego que me entró por la cabeza y me salió por la punta de los pies. Y en ese momento empecé a temblar. Empecé a temblar y a temblar. Y mi corazón empezó a latir fuertemente, fuertemente. Y mis lágrimas empezaron a salir. Y yo no quería llorar. Yo no quería llorar porque yo me sentía bien hombre. Yo no quería llorar, pero tampoco podía sostener mis lágrimas. Tampoco podía resistirme a eso. Era tan fuerte la presencia de Dios que caí de rodillas, hermano. Por primera vez Dios había entrado a mi vida. Por primera vez Dios estaba tocando mi vida, pero yo no sabía. Yo no lo entendía. Eso fue el sábado. El transcurso del día sábado para la noche, ya para la noche yo estaba totalmente entregado. Yo era otra persona. Porque en un momento de mi vida se me vino una película, como una película a mi mente. Y ahí en esa película yo vi todos los sufrimientos de mi niñez. Yo vi todo lo malo que había pasado. Y escuché una voz que me dijo, mira, yo sé todo lo que has vivido. Mira, yo sé todo lo que has pasado. Y mírame, aquí estoy. Nunca me he apartado de ti. Y ese día, por primera vez, yo reconocí que Dios siempre había estado conmigo y que nunca me había dejado solo. Para el domingo en la mañana del retiro, yo era otra persona totalmente transformada. Yo no quería que aquel retiro se terminara, no quería salir de allí. Cada palabra de los hermanos que llevaban la palabra, cada palabra me sabía hermosa,
Cada palabra que ellos decían me sabía de lo más maravilloso. Temblaba mi corazón, me penetraba en lo más profundo de mi alma. Cada palabra que ellos decían. Cuando yo terminé ese retiro el domingo por la tarde, salí de ese retiro más o menos como a las 6, 7 de la noche, no recuerdo muy bien. Yo salí, hermano, y yo sentía que yo caminaba en el aire. Yo sentía que mis pies no tocaban el piso. Salí tan lleno del poder de Dios, tan lleno del Espíritu Santo, que en mi corazón yo sentía que si yo le ponía el dedo a un difunto, ese difunto resucitaba en ese momento. Salí tan lleno de fe, algo que yo nunca había sentido en mi vida. Y ahora lo estaba experimentando. Cuando yo llegué a mi casa, hermano, cuando yo llegué a mi casa ese día, le pedí perdón a mi esposa por todo el daño que le había hecho. Le pedí perdón a mis hijos. Y mi esposa no podía creerlo. Decía, ¿qué te han hecho? ¿Dónde fuiste? ¿Qué te han hecho? Mi esposa no me creía lo que yo estaba viviendo. Pero ahí empezó el martirio, hermano, porque muchas veces nuestra propia familia se convierte en piedra de tropiezo. Mi esposa, que estaba acostumbrada a la vida que yo llevaba, ella nunca creyó en mí, nunca creyó que verdaderamente yo iba a cambiar, que verdaderamente yo iba a ser otra persona nueva, otra persona diferente. Nunca confió en mí. Y yo platicaba con los hermanos de la iglesia y ellos me decían, mira, tu cambio va a ser la diferencia. Muéstrale tu cambio, muéstrale con tu cambio y muéstrale lo que Dios ha hecho en tu vida y vas a ver que ella te va a creer. Y yo empecé a trabajar en ese cambio, hermano. Yo me iba, llegaba del trabajo y corría para la iglesia a hacer el rosario, a los grupos que había, a servir en la iglesia, en la misa, en todo. Me empecé a empezar a estudiar la palabra de Dios, empezar a estudiar la palabra y la palabra y la palabra, bien conectado, porque yo sentía que si yo me desconectaba, yo iba a volver a la vida que estaba viviendo, porque yo ya no quería vivir esa vida, ya no quería. Al siguiente día que yo salí del retiro, cuando fui a mi trabajo, yo agarré toda la pornografía que yo tenía regada en mi trabajo, se la pedí a todos los amigos a quien yo se la daba y me recuerdo que en un tambo de esos de aceite hice lumbre y ahí quemé toda esa porquería. Tiré las hieleras que había en mi casa de cerveza. Ya los amigos, ya el próximo fin de semana que llegaron, ya no encontraron cerveza, ya no encontraron nada. Y me decían, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las cervezas? Y yo les decía, no, ya no hay cerveza aquí. Ustedes son mis amigos. Si ustedes quieren venir a visitarme, pueden venir cuando quieran. Pero aquí ya no va a haber cerveza, aquí ya no va a haber juego, ya no va a haber nada. Y me decían, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y yo les dije, les voy a decir algo que ustedes nunca lo van a entender. Ustedes no lo van a entender, pero se los voy a decir. Me decían, ya te curaron, ya te hicieron mandilón. Y yo les decía, no, no es eso. Les decía, no es eso. Pero si ustedes quieren saber, se los voy a decir. Le dije, le entregué mi vida a Cristo. Y ellos me dijeron, ¿qué? Le digo, sí, le entregué mi vida a Cristo. Y me dijeron, no puede ser. Le dije, yo les dije que ustedes no lo iban a entender. Le dije, pero de aquí en adelante aquí ya no va a haber licor, ya no va a haber fiesta, ya no va a haber nada. Y lo que Dios hizo conmigo en mi vida también lo puede hacer en ustedes. Si ustedes quieren seguir conmigo, vengan. Yo los voy a llevar donde está Dios para que ustedes conozcan a Dios. Y así como tal y como fue, hermano, se alejaron. Se alejaron de mí, se alejaron de mi vida. Y me dolió muchísimo que se fueran, porque me quedé solo al final. Ya no había amigos, me quedé solo. Y lo que más me dolió era que había uno de ellos que en verdad yo los quería, no porque tomaran conmigo, no porque se emborracharan conmigo. Había personas a las cuales yo tenía un aprecio muy, muy grande para ellos. Yo tenía un aprecio muy, muy, muy cercano a ellos. En verdad yo los amaba como persona, pero hasta eso se habían ido. Y empecé en esa perseverancia, no me rendí, porque a pesar de todo, pues la crítica de ellos mismos, pues que se burlaban de mí, no me importaba. Yo seguía perseverando en las cosas del Señor y seguía perseverando en las cosas del Señor. Tenía yo más o menos como dos meses que había hecho ese retiro cuando caí enfermo, caí al hospital. Llegué al hospital, me hicieron una operación, entré a cirugía y cuando salí de cirugía,
me llevaron al cuarto de recuperación. Dios ya me había preparado, Dios ya había llegado a mi vida para enfrentar todas esas situaciones que iban a llegar a mi vida. Y estando yo, hermano, en recuperación en ese cuarto, en un momento de mi vida me sentí solo. Porque tenía 2 hijos y mis hijos estaban pequeños todavía en ese tiempo. Solamente tenía 2. Y mi esposa tenía que irse porque no había quien los atendiera. Como eran chiquitos, tenía que irse de forma que me dejó solo en ese cuarto. Y cuando yo desperté, que salí de la anestesia y desperté, y me vi conectado a tantas mangueras, me entró una tristeza, hermano. Y sentí una sed tan grande, tan profunda, una sed que me quemaba. Y había una mesita que estaba enfrente donde estaba mi cama, donde yo me estaba recuperando. Había una mesita ahí. Y allí estaba un vaso de agua con hielo. Y yo quise estirarme para alcanzar ese vaso. Y no pude alcanzarlo. Y entonces se me vino a mi mente de nuevo como una película. Y que alguien que me dijo, ¿dónde están tus amigos? ¿Dónde están aquellos que decían que eran tus hermanos? ¿Dónde están aquellos a quienes tú dabas todo, todo por ellos? ¿Dónde están aquellos que te abrazaban, aquellos que decían que contigo hasta la muerte? ¿Dónde están? Y allí empecé a llorar. Ahí mis lágrimas empezaron a salir, porque me di cuenta de la realidad. Me di cuenta de lo que siempre pasa cuando uno está equivocado, cuando uno está en el mundo. Y allí empecé, hermano, a llorar y a llorar, a llorar. Y en un momento me acordé de Dios. Me acordé de Él y le dije, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo te acabo de entregar mi vida, ¿qué tanto tiempo tiene que yo te entregué mi vida? Y ahora estoy aquí solo. No soy capaz ni de alcanzar ese vaso de agua. Yo te entregué mi vida a ti. Tú me prometiste que ibas a estar conmigo y que siempre has estado conmigo. Y yo te di el sí, Señor. Y ni siquiera sé yo si verdaderamente tú vives, si verdaderamente tú eres verdadero. Ni siquiera sé. Ni siquiera sé si tú eres real. Yo te entregué mi vida sin saberlo. Y ahora estoy aquí. Si tú verdaderamente eres real, Señor, yo quiero que vengas ahora aquí a mi vida y me demuestres que eres real. Quiero saber que no me equivoqué cuando te entregué mi vida. Y ahí, hermano, me peleé con Dios y le hablé de esa manera. Y no pasaron yo creo ni 3 minutos, cuando la puerta de aquel cuarto se abrió. Y entró una señora con el cabello blanco. Una señora blanca con el cabello blanco. Llegó hasta donde estaba yo y me dijo, no sé en qué idioma me dijo, pero solo yo entendí que si podía orar por mí. Fue lo que yo entendí. Y yo le dije que sí. Abrí mis brazos para recibir la oración que ella iba a hacer sobre mí. Y ella empezó a orar. No sé qué dijo tampoco. No sé qué fue la oración que hizo. Cuando terminó de orar, metió su mano entre su pecho y sacó un frasquito redondo, brillante, color dorado. Y lo abrió, y de allí, de ese frasco, sacó la Sagrada Eucaristía. Cuando yo vi aquella Eucaristía, hermano, yo me acordé que yo lo había llamado. Yo me acordé que yo le había dicho que viniera. Y cuando ella puso esa Eucaristía en mi boca,
Y esa Eucaristía hizo contacto con mi boca. Y yo la pude pasar. Cayó un fuego enorme, el mismo fuego que yo había sentido en aquel retiro. Y mi cuerpo empezó a estremecerse, mi cuerpo empezó a temblar. Y yo empecé a alabar a Dios en ese momento, empecé a glorificarlo, a bendecirlo, hermano. Y yo me levanté de aquella cama con fuerza y brincaba y alababa a Dios. Se me había ido el dolor, se me había ido la tristeza, se me había ido todo. Cuando yo hice eso, esa persona que estaba ahí salió. Cruzó la puerta y con la alabanza que yo estaba haciendo, con los gritos, la enfermera entró y esa persona se cruzaron en la puerta. Y cuando la enfermera me ve, me dice, estás recién operado, tú no puedes estar haciendo eso, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, no tengo nada, ya no tengo nada, ya estoy sanado, no me duele nada, estoy sano totalmente, Jesús vino a sanarme. Y ella me decía, tú estás loco, te vas a lastimar, no puedes estar brincando. Y yo le decía, no tengo nada, ya me sané, Jesús me acaba de sanar. Y me dijo, le dije, la persona que acaba de entrar, le dije, la persona que acaba de salir, dijo, me trajo a Jesús. Y ella me dijo, ¿cuál persona? Le dije, la que usted miró en la puerta. Dijo, aquí no ha entrado nadie, tú estás loco. Dijo, yo te estoy cuidando en la puerta, no ha entrado nadie. De aquí nadie ha entrado, nadie ha salido. Le dije, la persona que usted encontró en la puerta cuando usted entró. Me dijo, no, aquí no ha entrado nadie, estás quedando loco. Me dijo, acuéstate. Y me volvió a conectar de nuevo, pero yo sentía dentro de mí aquel poder que me invadía. Ella no creía que yo ya no sentía dolor. Ella no creía que yo estaba sano. Pues me levanté de aquella cama y empecé a caminar en los pasillos. Cuando ella me ve saliendo, hermano, me dice, ¿dónde vas? Le dije, digo, no tengo nada, voy a caminar. Y en ese momento mi esposa llega al hospital y me encuentra caminando y me dice, ¿qué estás haciendo? No puedes andar caminando. Y le contaba yo la historia a mi esposa, lo que me había sucedido. Le dije, no siento nada, mi amor, ya Jesús me ha sanado. Fue la primera vez, la primera experiencia que yo tuve con el Señor, la primera experiencia verdadera y realmente que el Señor me mostró en aquel día. Pero Él me estaba preparando para eso, para lo que aún todavía, la gloria que Él aún todavía me iba a mostrar. Después de eso, cuando me recuperé, me invitaron a hacer el retiro de la renovación carismática. Y allí en ese retiro yo completé totalmente mi sanación. Allí yo sentí que por primera vez Dios me había puesto el sello como propiedad de Él. Y empecé un camino en esa renovación. Empecé un camino a perseverar, a confiar más en Él. Yo tenía exactamente como 2 años perseverando ya cuando mi madre cayó enferma. Mi mamá cayó enferma y un problema del corazón, fue problema cardíaco y tuvieron que operarla. Le pusimos su marcapaso y empezó ella, pues, su proceso de sanación. Fue muy difícil, pero logramos establecerla. A mi madre le daban una pastilla, después de que la operaron, le daban una pastilla que se llama anticoagulante. Lo que hace el anticoagulante es que hace que tu sangre se haga como agua, para que la sangre pueda correr y el marcapaso pueda trabajar a su temperatura normal. Pero en una ocasión mi mamá, no sé cómo después de ya de haberse recuperado, de estar bien y todo, no sé cómo fue que uno de sus intestinos se rompió. Y como ella tomaba ese anticoagulante, empezó a sangrar por dentro. Empezó a sangrar por dentro y empezó con un dolor fuerte, un dolor bastante fuerte, y empezó que no le encontrábamos, no sabíamos cuál era el problema. Tanto que cayó en coma y tuvimos que llevarla al hospital hasta que los doctores le encontraron el problema que tenía, la ruptura de su intestino. Y allí empezó otro proceso más. Había que operarla.
Había que hacerle una operación y pues sería muy costoso y muy riesgoso porque ya que la iban a operar del intestino, pues tenían que quitarle el anticoagulante. Y al quitarle el anticoagulante, pues su sangre iba a engruesar y el marcapaso no iba a funcionar bien. Entonces era riesgo de que posiblemente ella pues no sobreviviera a la operación. Porque esa operación, aparte de ser muy delicada, pues tenían que dejarla por lo menos 2 meses sin comer ni beber agua para que su organismo no trabajara y la operación tuviera un éxito. Y fue horrible el proceso, un proceso muy de mucho sufrimiento. En ese tiempo las cosas se complicaron porque fue operada, la operación salió bien, pero ahora el problema era el marcapasos. El marcapaso dejó de funcionar, ella perdió todas sus defensas, cayó en coma. Los doctores decían que había que encontrar al fabricante del marcapaso para ver si lo podían estabilizar. Me pidieron que yo lo buscara, que era de acá de Estados Unidos, y yo lo busqué por acá en Estados Unidos, pero nunca lo pude encontrar. Y luchando con eso, con una cosa y otra, pues logré pues conseguirles otro marcapaso porque decían que había que operarla y quitarle ese que tenía y ponerle uno nuevo. O sea, otro que fuera más, que ellos pudieran tener el control. Pero al final yo sentía que pues no, o sea, ellos decían que ella no iba a soportar una segunda operación del corazón, ella no lo iba a soportar. Pasaron los días después de la operación, hermano, pasaron los días y las cosas se fueron empeorando. Después ya no era el intestino, ya después no era el marcapaso, después le salieron otras enfermedades y me la desahuciaron. Mi papá no se daba por vencido, fue un hombre que nunca se dio por vencido, nunca la dejó sola en ese momento difícil, él no aceptaba que ella se fuera. Me pidió que lo apoyara para que la llevara a México, con especialistas muy, muy grandes de allá de México, y bueno, yo lo apoyé. La llevamos a la Ciudad de México, la internamos allá en la Ciudad de México, y allá le buscaron. Tuvimos que contratar una ambulancia especial desde allá, desde Guerrero, para que llegara a la ciudad, con médicos y todo, porque pues su traslado como era muy delicado, pues su traslado te fuera seguro para que ella llegara con bien. Y empezó, hermano, pues un proceso bien difícil, para mí muy duro. Yo me la pasaba orando, orando y orando y orando. Y a veces había momentos que yo sentía que Dios no me escuchaba. Había momentos que sentía que Dios no estaba conmigo, que me había abandonado y que ya no había forma de cómo encontrarlo. Yo iba a la misa y a veces comulgaba, pero no sentía la presencia de Dios en la comunión. Pero nunca me vencí tampoco, siempre perseveré y perseveré en las cosas del Señor, siempre allá a su servicio. Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, ayúdala. Tú sabes que yo me vine y le prometí que volvería, tal vez ya nunca más la vuelva a ver, pero dame la oportunidad de ir y de verla, dame la oportunidad de volver de nuevo y dame la oportunidad de reconocerla de nuevo y que ella me mire, de verla de nuevo. Pero yo sentía que el Señor no me escuchaba. Yo sentía que el Señor no hacía caso a lo que yo le decía. Las cosas se empeoraron en México. Mi padre se empezó a poner, pues también a perder la fe. Mi padre era un hombre que nunca no se arrimó. Bueno, sí iba a la iglesia, de vez en cuando iba a la misa y él tenía su creencia a su manera. De pronto él iba a la misa cuando bautizaba o cuando se casaba alguno de sus hijos, pero que rara la vez que él fuera a misa pues se quedara allí, ¿no? O que nos enseñara a nosotros cómo ir a la misa. Y pues pasaban los días y pasaban los días y cada vez la situación de mi madre se complicaba más y más y más y más difícil y más difícil. Llegó el momento que ya los medicamentos que le ponían ya no le servían, ya no valía la pena, ya no le querían poner medicamentos, ya no nada porque no los recibía, no los estaba aceptando, ya no nada, ya no había solución.
Era un proceso bien difícil. En la última semana ya que ellos la iban a desconectar y que ya la iban a mandar, la última semana recuerdo que fue una semana bien dura para mí porque ya solamente estaba esperando que pues, me llamaran y que me dijeran que ya había muerto. Yo tenía el celular en la mano y a veces me llegaba un mensaje y lo primero que se me venía a la mente era que ya había muerto. Y nunca dejé de orar, hermano, nunca dejé de orar. Siempre me la pasaba orando escuchando prédicas, escuchando testimonio. Fue así como encontré este canal. Y un día buscando yo una prédica, encontré una radio. Y yo entré en esa radio y empecé a oír las prédicas que daban en esa radio. Y ese hermano Neil Bell es un hermano que predica, es un predicador internacional, un hombre muy ungido por el Señor, un hombre con una fuerza de prédica bastante ungida. Hasta que un día, hermano, este hermano entraba en su radio a las 9 de la mañana. A esa hora entra en su radio, en su programa. Él tiene un programa de 2 horas, de 9 de la mañana a 11. Y ese día yo estaba escuchando la radio porque yo sabía que iba a entrar a esa hora. Y cuando el hermano no puede entrar a la radio por X motivo, porque está ocupado, X cosa, lo que él hace es que pone una prédica de él que él ya ha predicado atrás y la pone ahí. Y en esa prédica, hermano, yo estaba escuchando esa prédica. Y allí en esa prédica, hermano, el Señor me habló. Esa prédica estaba ungiendo mi corazón. Esa prédica me estaba llegando a lo más profundo. Y allí el Señor me habló. En un momento el hermano dijo estas palabras que nunca se me han olvidado. Me dijo, quiero que sepas, dijo que esa prueba que estás pasando ahora es para que tú quites la mirada del maestro y te fijes en ella. Para que tú pierdas toda la fe en Dios. Pero Dios ahora te está escuchando, Dios ahora está escuchando tu súplica, Dios ahora está escuchando tu clemencia. Y cuando yo escuché eso, hermano, yo sentí ese fuego de nuevo que cayó dentro de mí, que penetró toda mi alma, todo mi ser, hermano. Y en lo más profundo de mi corazón yo escuché una voz que me dijo, llámale a tu padre. Y yo me quedé así, y de nuevo la voz me dijo, llámale a tu papá porque hoy vas a mirar mi gloria. Y yo dije, ¿qué? Y esa voz me decía, llámale a tu papá porque hoy vas a conocer mi gloria. Y yo empecé a caminar, me salí de mi trabajo y empecé a caminar para afuera para que mi jefe no me mirara en el teléfono. Salí a esconderme para poderle llamar a mi padre. Mi padre, cuando estaba mi papá en el hospital, las llamadas nunca entraban. Nunca entraban porque no había conexión en el hospital. Él tenía que salirse del hospital para poderse comunicarse conmigo. Y ahora yo escuchaba esa voz que me decía, llámale a tu papá porque hoy vas a mirar mi gloria. Cuando yo empecé a caminar para afuera, yo sentía que mis pies de nuevo no tocaban el suelo. Yo sentía que yo caminaba en el aire, estaba sintiendo una presencia de Dios fuerte dentro de mí. Aquí eran las 9 de la mañana y que allá en México eran las 8 porque es una hora de diferencia. Y le marqué a mi papá. Y yo decía dentro de mí, Señor, si esto no viene de ti, pues que no me conteste para no cometer un error. Y le marqué. El teléfono timbró 3 veces cuando mi papá me contestó. Y le dije, papá, ¿qué estás haciendo? Me dijo, estoy aquí apenas saliendo del hotel, dijo, y voy para el hospital para ver cómo está tu mamá, a ver si aún todavía está con vida. Y yo le dije, papá, busca un lugar solo, donde tú puedas estar solo, búscate un lugar donde tú puedas arrodillarte. Le dije, porque te tengo un mensaje de Dios. Y él agarró y se metió, dice, de nuevo al cuarto donde estaba, y ahí me dijo, ahora estoy en el cuarto. Le dije, papá, doblas las rodillas, le dije, híncate porque te tengo palabra de Dios. Y vas a obedecer la palabra tal y como yo te la diga, tienes que hacerlo tal y como yo te lo voy a decir. Le dije, vas a salir de ahí, vas a ir derechito a buscar una iglesia. Cuando tú la hayas encontrado, esa iglesia, le dije, vas a buscar al sacerdote. Cuando hayas encontrado al sacerdote, le dije, a confesarte, vas a confesar todos tus pecados y le vas a pedir perdón a Dios. Cuando hayas hecho eso,
vas a salir de esa iglesia y te vas a ir derechito hasta donde está mamá, al hospital. Y cuando llegues, le dije, cuando llegues donde mamá vas a tomar tu mano derecha y la vas a poner en su frente. Y vas a decir estas palabras. En el nombre de Jesús, recibe la sanación. Y en el nombre de Jesús, abre los ojos ahora. Le dije, así que sal de ahí inmediatamente y no dejes que nadie te detenga. Y ve, trata de llegar y cumplir la palabra de Dios tal y como te la estoy diciendo. Y mi padre salió de ahí y me dijo, sí, mi hijo, ahora mismo lo voy a hacer. Colgamos. Ya no supe más de él. Eran como las 3 de la tarde cuando mi hermana me llamó. Después de que yo había hablado con él a las 9 de la mañana, eran como las 3 de la tarde y yo me preparaba para rezar la Divina Misericordia. Cuando mi hermana me llama y me dice, hermanito, dice, te tengo buenas noticias. Cuando ella me dijo, yo te tengo buenas noticias, yo sabía que Jesús había hecho la obra. Yo sabía que Jesús había hecho el milagro. Y mi hermana me empezó a contar, me empezó a decir, dice, mira, esta mañana, dice, íbamos a desayunar con papá. Ya nos habían servido el desayuno. Pero no sé, dice, le sonó el teléfono y él contestó. Después de que contestó, se metió al cuarto, dice, y cuando salió de allí, salió llorando. No me dijo nada, dice. Y me dijo, vámonos, tenemos que ir a una iglesia. Y yo le dije, pero papá, nos acaban de servir el desayuno. Dijo, no, dijo, págalo, vámonos, no, tenemos que ir a buscar una iglesia. Y me pidió, dije que pidiera un taxi y llegamos a la iglesia. Y me dijo, cuando llegamos a la iglesia, me dijo que quería buscar al sacerdote. Buscamos al sacerdote, pero no lo encontramos. Dice, pero estaba el Santísimo expuesto en esa iglesia. Y allí, hermanito, dice, por primera vez en mi vida, vi como mi padre fue, dice, y se arrodilló ante el Santísimo. Y ahí lloró como un niño y le pidió perdón a Dios. Y ahí le entregó la vida de mi madre, dice. Cuando salimos de ahí, me dijo, vamos, no tenemos que llegar al hospital porque tengo algo que hacer. Tomamos el taxi, dice, y nos fuimos directamente al hospital. Cuando llegamos al hospital, me tocaba entrar a mí, a hacer guardia a mí, dice, porque él iba y era por turno. Pero él me dijo, tú no vas a entrar. Yo tengo que entrar porque tengo que hacer algo. Y entró, dice, y estuvo con mamá allá adentro. Al rato él salió, dice, salió con lágrimas en sus ojos. Y me dijo, tu mamá te quiere ver. Cuando él me dijo eso, dice, yo pensé lo peor. Y yo entré, dice, a ver a mamá inmediatamente. Cuando yo entré, mamá estaba sentada en la cama, dice. Y yo le dije, mamá, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Y ella me dijo, hija, no tengo nada, no me duele nada, solo tengo hambre para la gloria de Dios. Dios no había resucitado a mi madre después de que ya la habían desahuciado. Dios le había levantado y le había dado una oportunidad más de vida. Y ese día mi papá recibió la conversión. Mi papá se entregó a Jesús porque vio su gloria, porque vio su milagro. Y yo alababa a Dios y glorificaba a Dios, hermano, y gritaba a los cuatro vientos que hay un Cristo vivo. Y si hay alguien que me está escuchando ahora y está pasando por una situación como esa, yo quiero decirle que no pierdan la fe. Primera de Pedro 2:24 dice que por sus llagas hemos sido sanados. Y no pierdas la fe, ten confianza porque Dios va a resolver tu situación. Y ese día yo pude mirar la gloria de Dios, hermano. Mamá regresó para Mamá regresó para México, para Acapulco, salió del hospital, los doctores no entendían cómo era que se había recuperado, porque ya no le estaban dando medicamentos, los doctores no entendían cómo es que se iba recuperando rápidamente, no entendían cómo había sido el proceso, no entendían cómo era que el marcapaso había vuelto a trabajar con una sangre gruesa, no entendían, el doctor no se encontraban las explicaciones, pero mi padre le decía, ustedes no entienden, pero yo sí sé quién hizo la obra. Y se fue mamá a casa de nuevo. Dios me la regaló. Dios me la regaló por 2 años más. Pero he ido trabajando, siempre he trabajado en mi sanación, siempre he ido buscando mi sanación poco a poco para lograrlo. Siempre he ido tratando
de superarme, de pedirle perdón a Dios y de hacer una buena comunión y una buena reconciliación con mis hermanos. Y hoy en día, hermano, quiero que sepa que he entendido la voluntad de Dios. Mi padre y yo teníamos una relación, mi padrastro y yo tenemos una relación hermosa porque gracias a todo ese proceso de enfermedad de mi madre, él y yo pudimos estar unidos porque llevamos ese proceso de la mano, él y yo juntos, solos, él solamente y yo y mamá. Y eso nos unió, hermano. Yo aprendí a amarlo. Yo le pedí perdón por todo el odio que yo sentí en un momento de él. Y eso nos ha unido. Ahora yo con mucho orgullo puedo decir que lo amo. Y le he dicho a él que lo amo, que para mí es una persona importante porque me enseñó el verdadero valor como hombre. Él nunca la abandonó. Él estuvo con ella hasta el final. Soportó todo a pesar de que estuvo solo, de que mis hermanos no lo apoyaron, de que nunca le dieron una ayuda. Él como quiera logró soportar todo ese dolor y pasó ese dolor solo y lo vivió solo y fue algo muy duro para él. Y eso yo lo valoro, eso yo lo califico como verdaderamente un hombre. Y ahora mi relación con él es una relación hermosa, ahora yo lo quiero, yo lo amo y le pido perdón a Dios porque un día lo juzgué a pesar de todo. Pero muchísimas gracias, hermano. Gracias a todos los que se conectan con ese testimonio. Este es mi testimonio, hermano. Que Dios lo bendiga. Tengo muchos más, pero este es lo que ahora sentí en el corazón contarles. Muchas gracias y bendiciones. Pues muchísimas gracias, mi hermanito Miguel. Gracias por compartir con todo el mundo su testimonio. Mis hermanos, les vuelvo a recordar, es tiempo de hablar, es tiempo de decirle a todo el mundo que Dios está vivo y está con nosotros y sigue haciendo milagros. Así que conéctate conmigo, comunícate, mándame un mensaje de texto y yo te devuelvo la llamada o te devuelvo un mensaje para ponernos de acuerdo. No se te olvide, suscríbete al canal y comparte estos videos. Nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.